bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es honrando a padre, a madre, aunque no lo merezcan. Empezamos. Bueno, mis hermanos, nuevamente tengo al pastor Nelson. Pastor, muchas gracias nuevamente por venir aquí. Bueno, no, más bien yo venir esta vez acá a Costa para hacer un video que ese tema se las trae, ¿verdad, pastor? Bueno, esperemos que cumpla con las expectativas, ¿verdad? Porque es un tema muy trillado, como dicen, pero muy poco definido. Entonces esperamos poder definir algunas cosas para llegar a un consenso en cuanto a qué se refiere este tema. Muy bien. Para empezar este tema vamos a leer la primer cita. Efesios 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy bien, pastor, me imagino que usted ha escuchado, bueno, por el tipo de trabajo que tengo, estar atendiendo estudiantes tanto de primaria y secundaria. He escuchado testimonios de estudiantes que, por ejemplo, es que yo no conozco a mi papá. Es que nos fuimos de la casa o echaron a papi porque era un agresor. Es que, y casos más duros, es que mi papá me violaba. Es que mi papá era alcohólico, es que mi papá se fue con otra mujer, es que mi papá esto, es que mi papá lo otro. Igual también aplica para las mujeres, pero creo que aún estamos en tiempos donde por lo general la situación es hacia el hombre. Evidentemente hay casos con las mujeres, que más bien son las mujeres que son agresoras, pues de problemas de alcoholismo, tal vez se fue con otro hombre destruyendo su hogar. Igual aplica para los dos. Entonces, pastor, ¿cómo se desmenuza estas citas bíblicas, pastor, que dice de honra a tu padre, a tu madre? Y ya. Y es un mandamiento con promesa, tendrás larga vida y esto es bueno y esto es justo ante Dios, pero ¿cómo se puede explicar estas citas bíblicas ante un contexto tan duro, tan difícil? Bueno, en primer lugar, nosotros tendríamos que empezar por definir qué es honra. Yo le preguntaría a usted, para usted, ¿qué es honra? ¿Qué es honrar a alguien? Eso sería lo primero que yo tendría que hacer, porque el problema que nosotros tenemos es que vivimos en un tiempo en donde hay mucha información, pero no hay conceptos claros ni definidos de las cosas. Muchas personas pasan situaciones y escuchamos de un lado de la moneda, pero no escuchamos del otro lado. Escuchamos, por ejemplo, las que usted acaba de decir, de padres que hacen ciertas situaciones, pero ¿qué pasa del otro lado de los buenos padres que le dejaron, por ejemplo, una fortuna a hijos que ni siquiera lo merecían ni lo valoraban, ¿verdad? Dichosos. Nunca se ve ese lado de la moneda de los padres que se esfuerzan para que los hijos sean personas de opciones.
Cuando hablo de opciones, que tengan, por ejemplo, sus estudios, que tengan alguna cosa con la cual poder afrontar las situaciones de la vida. Y nos topamos con un montón de hijos que, por más que se esfuerzan los padres, terminan por allá, ¿verdad? En sus cosas. Sí, también. Entonces me pregunto yo, y le preguntaría yo a usted y a toda la audiencia, cuando hablamos de honrar a padre y madre, ¿a qué nos referimos? Es que siempre lo relacionan, pastor, como ser obediente, respételo, no sé, hasta guárdele las espaldas, hasta lo relacionan con que vaya, usted tiene que amar a su papá, y donde posiblemente lo que le comentaba, más bien en lugar de amor ha sido todo lo contrario. Es precisamente, nosotros vivimos en un mundo complicado. Tendríamos que empezar desde un principio de la historia, ¿verdad? De la humanidad. Todo empezó en un mundo perfecto. Dios creó todo, y después de haber creado todo, introduce al hombre, le entrega señorío sobre todas las cosas, porque Dios tenía planes y planes específicos. Sí, porque no hay que belleza. La camarógrafa, no hay que belleza. Dios tenía planes específicos, todos eran para bendición de todos nosotros como personas. Pero nosotros tenemos un enemigo que lucha por torcer las cosas. Antes el enemigo tal vez luchaba para desacreditar a Dios en todas las cosas, para que usted no crea en Dios, para que sus conceptos en cuanto a lo que es Dios, en cuanto a lo que es Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, luchaban para que usted no creyera en Dios y para que usted perdiera ciertas cosas. Pero yo creo que el enemigo ha evolucionado, y más allá de buscar que usted deje de creer en Dios, lo que hace es que agarra la verdad, lo tuerce un poco, y una verdad a media es una mentira entera. Entonces ya el enemigo lo que está usando son cosas buenas para hacer cosas malas. ¿Cómo así, pastor? Ahora, vea, Dios quiere bendecirnos, pero hay un camino para la bendición. Sí. La bendición va de generación en generación. Por eso cada vez que usted oye que la Biblia habla el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces es una bendición que vino de Abraham hasta Isaac, después hasta Jacob, y después Jacob bendijo a sus hijos, y la bendición de él sigue hasta que llegamos a nuestro tiempo. Entonces siempre son bendiciones generacionales. El enemigo lo sabe. Cuando hablo del enemigo, podríamos hablar del diablo, Satanás, Lucifer, no sé cómo lo conocerán, pero todos ellos son la misma persona. Él sabe bien que para que, si hay algo que corre por una cadena y usted no quiere que llegue a cierto punto, lo que usted tiene que hacer es interrumpir esa cadena, cortarlo. Y eso es lo que Él hace con nosotros. Él corta esa cadena. Entonces cuando corta esa cadena, nosotros ya no podemos seguir fluyendo. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, y hablando de toda la estructura que tiene el enemigo contra nosotros. De eso es lo que nos está hablando la palabra. Entonces, mi lucha no es contra un papá agresor, ni un papá que me maltrató, ni un papá que me abandonó. Normalmente nosotros tenemos que entender que yo no puedo dar lo que no tengo. Y si usted se pone a estudiar la vida de un papá agresor, usted se da cuenta que normalmente él viene de un lugar donde también fue agredido. Viene con una carencia de muchas cosas, las cuales él no puede dar. Sí, el contexto. El problema que nosotros tenemos es que estamos en una generación, como le dicen algunos, una generación microondas. Lo metemos para calentar el agua o té o lo que sea, le metemos 60 segundos, y ya a los 30 segundos estamos viendo si está caliente, ¿verdad? Abrimos para ver si está caliente, porque todo lo queremos ya. Quiero manejarlo ya, quiero vivir en él ya.
la quiero tener ya. Todo es ya. Mundo acelerado. Un mundo acelerado. Cuando nosotros vivimos en un mundo que fue creado por un Dios eterno, o sea, un Dios que va por encima del tiempo, un Dios que no tiene prisa para hacer absolutamente nada, porque el tiempo no es un problema para Él. Y podríamos ver tantas historias en la Biblia. Vemos que Dios le hizo una promesa a Abraham, 25 años después fue cumpliéndose esa promesa, y vimos todo el proceso porque Abraham y su esposa no supieron esperar el momento de Dios. Entonces el enemigo que nosotros tenemos, él no trabaja de una semana para otra, ni de un mes para otro. Él trabaja de una generación para dañar a otra generación. La Biblia nos dice en Deuteronomios que nosotros no debemos olvidarnos de Dios, ¿verdad? No debemos olvidarnos de Dios. Debemos transmitir lo que Dios nos dio de generación en generación, como le decía. Para Dios todas las cosas son de generación en generación. Entonces, si yo me enfoco, yo aprendo los mandamientos y todo lo que Dios espera de mí, yo lo transmito a mis hijos se lo transmiten a mis nietos a mis bisnietos, y así va de generación en generación. Así es la bendición. Que aplica con lo que usted estaba diciendo sobre con lo que herencias, esta tierra, este lote de aquí que allá. Exactamente. Entonces, habiendo explicado la parte esta de generación en generación, entonces todas las cosas con Dios se mueven de generación en generación. Entonces Dios mismo define algunas cosas, porque recordemos que Él es el que nos creó a nosotros, y Él sabe cómo funcionamos y sabe cómo podemos alcanzar el mayor potencial nuestro. El enemigo lo que hace es que él siembra ciertas cosas en otra generación, porque la palabra dice en Gálatas capítulo 6, verso 7, que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso va a segar, o eso va a recoger. Sí. Entonces, cuando nosotros oímos que Dios dice honre a padre y a madre, lo primero que nosotros pensamos es en la parte complicada, en si ellos no lo merecen, ¿verdad? Nunca pensamos en Dios no se equivoca. Qué buena esa. Si nosotros cambiáramos nuestros conceptos y nuestro punto de vista y entendiéramos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, entenderíamos que si Dios nos dice a nosotros como un mandamiento, y en su palabra Él no se equivoca, entonces entenderíamos, si Él lo dice, sin importar cómo se vean las circunstancias, sin importar cuál sea lo que está pasando, qué es lo que está pasando en el momento, nosotros a ojos cerrados haríamos lo que Dios quiere, porque sabemos que Dios, la bendición de Él es la que enriquece y no añade con Él tristeza. Yo tengo un papá que es agresor. Significa que mi papá en algún punto él pasó su situación, entonces el enemigo en alguien antes sembró esa parte en él, entonces él, como él lo que él recibió es lo que él va a dar, porque él no puede dar lo que no ha recibido. Lo va a heredar. Él recibe eso y él va a transmitirlo a la próxima generación. Entonces Dios lo primero que quiere es que se corte esa parte. Como un efecto dominó. Dios quiere que se corte esa parte que de la agresión. Entonces, si usted corta la herencia que le están dando a usted de agresión, significa que usted va a heredar a sus hijos honra. Ya usted no va a heredar a sus hijos agresión. Empezando por ahí. Usted recibió agresión, pero no significa que usted tiene que dar agresión. Lo vamos a poner ya en el plano desde donde Dios lo ve, para que nosotros entendamos. Ahora, Dios en su omnisciencia, cuando hablamos de omnisciencia significa todo conocimiento.
Sí, todos lo saben. Si todo lo hay nada sabe, que no significa que Dios sabe lo que pasó, lo que va a pasar y lo que está pasando. Dios lo sabe todo. En el Salmo 139, David dice, ¿dónde huiré de tu presencia si tú todo lo sabes? Dice que aún antes de que la palabra esté en mi lengua, he aquí ya tú la conoces. David lo tenía claro. Usando el ejemplo de David, vemos a una persona que entendió el principio de la honra desde lo más grande. Número uno, hay algunos estudiosos que creen que David era el hijo de la otra. Cuando hablo del hijo de la otra, me refiero a que algunos piensan que la mamá de David era una prostituta y otros piensan que la mamá de David era alguna de las concubinas o alguna de las que trabajaban ahí con el papá, y el papá tuvo una aventura y nace David. ¿Cómo podríamos por lo menos pensar en que eso pudiera ser cierto? Porque recuerde que cuando Samuel llega para hablar con Isaí, para ungir a uno de los hijos, el mayor, después el que sigue, después el que sigue, después el que sigue, y todos los hijos, y ninguno era. Y Samuel se queda extrañado. Samuel dice, es que, ¿por qué Dios me va a mandar acá? Y ya están todos los hijos aquí. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó? No hay ninguno. Entonces, él le pregunta, Isaí, dígame una cosa, ¿acaso que hijos? Falta alguien aquí? Ajá. Entonces, él le dice, sí, yo tengo otro hijo, el menor, ese está por allá. Una de las formas que tenía Isaí, o digo yo, no es que la Biblia lo dice, pero en el contexto del asunto, tener a David como un pastor de oveja era mantenerlo fuera de la vista de todos, porque el pastor de oveja tenía que irse por días, llevando las ovejas a buscar buenos pastos, a buscar agua, y entonces David tenía que estar por allá, fuera de la vista de todos, y si no lo ven, nadie va a hablar acerca de él. Cuando usted oye la descripción de David, físicamente dicen que David era un muchacho rubio, hermoso, de hermoso parecer. Entonces, si dicen que David era rubio, y ninguno de los otros hermanos se menciona, solo se habla del hermano mayor que ya estaba en el ejército, que era grande, que era fornido y tenía buena presencia, pero cuando especifican que David era rubio, quiere decir que él tenía otra característica, no necesariamente era igual a los hermanos, algo distintivo. Entonces, si la gente llegaba y veía todos de una forma y había un rubio entre todos, de ahí, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando aquí? Hay algo extraño. Ajá. Entonces, vemos en primera instancia que sí pudo ser cierto que David era producto y también usando el Salmo 51, cuando él dice, contra ti, solo contra ti he pecado y mi maldad va delante de mí. En pecado he sido concebido y me concebió mi madre, y toda esa cuestión. Ellos usan eso para conceptualizar que David era producto de un adulterio o de alguna cuestión de esas. ¿Por qué Isaí tal vez no lo mandó a traer? Porque él no podía traer el producto de un pecado delante de un profeta para ver si Dios lo iba... Y eso era causal de muerte, ¿verdad? Era causal de muerte. Entonces nosotros vemos cómo Dios ve las cosas distinto a nosotros. La ley del hombre, si Isaí hacía eso, era para que Isaí muriera en ese momento. Entonces él no trae a David. A lo último Samuel le dice, si usted no lo trae, no vamos a comer hasta que él venga. Entonces llega David y lo ungen como el futuro rey de Israel. David había llevado un proceso, había aprendido a que aun cuando papá me manda aquí con estas ovejas, y era muy joven el muchacho, él había asumido su responsabilidad como estas ovejas tengo que cuidarlas, y tengo que cuidarlas con mi vida. O sea, eso es honra. No porque el papá lo merecía, sino porque había una esperanza, había una responsabilidad que habían depositado en David. Si David se hubiera sentado
Y David piensa, no, mi papá está solo. Él cree que yo voy a arriesgarme para cuidar las ovejas cuando él me tiene aquí, metido aquí en el centro de la nada, abandonado aquí. Sí. Rechazado. Y los hermanos me imagino que tampoco lo trataban tan bien, porque él era producto de un engaño a la mamá de ellos. Porque cuando iba a dejarle la comida, más bien lo regañaron todo. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Jálese de aquí. Ya te conocemos, sabemos cómo es usted, todo impulsivo y todo el asunto, ya ellos lo conocían. Pero David había entendido el quinto mandamiento: honra a padre y a madre. Para los hombres, el hecho de que usted no honrara a sus padres en aquel tiempo, lo llevaban a la plaza del pueblo y lo lapidaban ahí, o sea, lo mataban con pedradas a los hijos que deshonraban a los padres. Entonces, una forma de que ellos lo habían interpretado, ¿verdad? David empieza a trabajar en la soledad, honrando a un padre que ni siquiera lo llamó el día que Dios mandó a traer a todos los hijos. Ni siquiera fue tomado en cuenta. David no se queda con la honra solo hasta ahí, sino que David había entendido el valor de la unción. Dios había ungido a Saúl antes que a él. Saúl estaba ejerciendo el reinado, él estaba como rey, aun cuando David ya estaba ya ungido como sucesor de Saúl. Sí. David había entendido que todo en el tiempo de Dios. Saúl intenta matarlo varias veces, pero David, ¿qué hace? David sigue con el entendimiento de que esto no es el momento y todo lo que yo siembro es lo que voy a cegar. Y recuerde esto: cuando David se va a pelear contra Goliat, había una recompensa. ¿Y qué fue lo que preguntó David? ¿Y qué es lo que le van a dar al que lo mate? Dice, le van a dar la hija del rey, le van a dar riquezas y su papá va a ser exento de pago de impuestos. Y él dice, ¿cómo? Mi papá va a ser exento de impuestos. Entonces David pudo haber dicho, no, yo no me voy, mi papá. ¿Pero qué hizo David? David peleó contra el gigante, porque en medio de todo eso, cuando David mata al gigante, no le habían entregado la esposa, a la hija, Mical, no se la habían entregado. Fue después que él llega y le dice, y entrégame a mi esposa, porque yo la gané. Y le dice, vaya y tráigame tantos prepucios para que yo se lo entregue. Y David fue y arrancó todos los prepucios que pudo y vino y le entregan a Mical. Entonces esa parte no era la primordial para David, sino que era la parte de la casa de su papá. A raíz de esa honra que él dio, Dios lo saca de su casa y lo lleva a palacio. Pero Dios no se quedó ahí, porque tiene que seguir aprendiendo lo que es honra. Entonces, él tiene que honrar a un rey que lo quiere matar, que está en el puesto de él, y como en el camino de que Saúl lo persigue varias veces, David lo tenía en sus manos. Y sus hombres le decían, David, aquí lo tenemos, matarlo, claro. Matémoslo. David dice, yo no voy a tocar al ungido de Dios. ¿A quién estaba honrando David ahí? Al papá. No, ¿a quién más estaba? Rey. No estaba ahí honrando al rey. Es que esa es la parte que todos nosotros no entendemos. David no estaba honrando a Saúl, ni siquiera estaba honrando a su papá directamente. Entonces, David estaba honrando a Dios. Ok, pastor, yo entiendo hasta ahí, pero para esas personas que dicen, sí, muy bonito lo que está diciendo, pero ¿cómo lo hago? Ahora, vamos por ahí. Y me gusta porque pregunta, me gusta porque David, en su momento, David pudo haber pensado un montón de cosas, porque tenía altas razones, tenía buenas excusas. Pero yo soy de los que piensan que las excusas pueden ser muy válidas.
pero no te ayudan a llegar a donde tienes que llegar. Bueno, mis hermanos, definitivamente este tema está interesantísimo, pero como está tan bueno, no nos alcanzó para esta primera parte. No se pierdan la segunda parte, que va a estar buenísima. Y ¿saben qué? Va a haber una tercera parte. Así que nos vemos la otra semana, mis hermanos. Dios me los bendiga. Hasta luego.